Seguimos en UPAO Noticias, son ya las 5 de la tarde con 38 minutos y como lo dijimos antes de la pausa, en estos tiempos de adversidad propios de la pandemia por la COVID-19, es muy importante mantener la fe, la esperanza, y quienes creemos en Dios estamos pues siempre dispuestos a confiar que esta pandemia va a pasar en un momento, no va a durar para toda la vida y que tenemos que estar como hijos de Dios y como iglesia juntos y cuidándonos para evitar estos contagios. Hemos invitado a la tarde de hoy para que nos hable sobre justamente cómo poder fortalecer nuestra fe en estos tiempos de pandemia al padre Marco Antonio Pacherres, párroco de la Parroquia Virgen de la Puerta de Florencia de Mora. Padre, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Bueno, padre, y la primera pregunta es que a veces puede ocurrir que personas que pierden a sus seres queridos producto de esta pandemia dicen: Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Dios mío, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no te apiadaste de mí? ¿Y por qué te llevaste a mi mamá o a mi papá o a un familiar? En esos momentos, padre, ¿qué tenemos que hacer para reforzar nuestra fe y no debilitarnos ante una situación tan dolorosa como es la pérdida de un ser querido? Bien, yo creo que en primer lugar no es que los seres queridos se hayan perdido solamente por el tema de la pandemia, ¿no? Obviamente la pandemia ha agudizado un poco más esta situación y esas preguntas son las que se hacen las personas quizás día a día, en todo momento. Y yo creo que al menos desde un punto de vista personal, pastoral y también podría decir hasta bíblico, dar una respuesta, no sé si sería una forma de poder dar consuelo a las personas. Yo creo que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús va a la casa de sus amigos, de María, Marta, por la muerte de Lázaro, Marta y María le reclaman a Jesús, que yo veo siempre ese paralelo con las personas que a veces tenemos ese dolor de la pérdida de algún ser querido. Y le dicen, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Si tú hubieses venido antes, como si se hubiese retrasado. Y lo que siempre me ha llamado la atención y lo que siempre he aprendido es que Jesús no les responde. Jesús guarda silencio, pero no porque no tenga nada que decirles, sino porque cuando un corazón está dolorido necesita desahogarse, necesita sacar el dolor que tiene dentro y por lo tanto simplemente ser escuchado. Y yo siempre me imagino que Jesús a esa cercanía y amistad habrá abrazado, habrá estado cerca a ellos, y eso es lo que yo creo e invito a que se haga. Que en lugar de querer buscar palabras, disculpen la expresión, mágicas para consolar, simplemente estemos al lado de las personas que están perdiendo a los familiares. No es el momento de buscar conflicto, justificaciones, es el momento de acercarnos, de hermanarnos, de decirle: mira, yo no sé qué puedo decirte o hacer, pero al menos déjame orar contigo o orar por ti, o vamos a poder hacer esta oración para que el alma del familiar pueda estar en paz y podamos de alguna u otra manera también encontrar un cierto consuelo. Porque yo creo que eso es lo que más tenemos que hacer y eso es lo que en este tiempo, en mi parroquia y con las personas que se han comunicado conmigo hemos hecho. Esa pregunta creo que tiene una respuesta más que nada de acompañamiento humano y de acompañamiento en la oración que poder dar alguna respuesta específica para poder justificar a Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Ahora, padre, ¿cómo entender de su posición como sacerdote estas conductas irreflexivas de muchos ciudadanos que, pese a las advertencias, transgreden la norma? Y lamentablemente lo que ocurrió el fin de semana en Lima, en Los Olivos, de estas 13 personas que fallecieron, ¿qué explicación podríamos dar? Aunque claro, sabemos que el ser humano es tan complejo en su comportamiento, padre, pero de la perspectiva de nuestra fe como hijos de Dios, como creyentes, ¿qué podemos hacer en estas situaciones tan adversas y lamentables, padre Marco Tulio?
Marco Antonio. Yo creo que partiendo de la respuesta inicial, que es el momento de acercarnos y sentirnos comunidad, se puede partir también para esta segunda reflexión. Y es el hecho de que si no nos sentimos comunidad, tampoco nos vamos a sentir responsables de la salud y de la vida del otro. Y muchas veces el hecho de decir que pensar en los dos extremos, o que nada nos va a pasar y por lo tanto nos volvemos temerarios, como decía Aristóteles, o nos vamos al otro extremo, que nos volvemos tan pesimistas que decimos, total, al final todo el mundo se va a morir, y qué más da que morirme gozando que morirme con miedo, nos lleva a los dos extremos de los vicios, que es el no tener esa caridad y ese sentido de responsabilidad comunitario. El hecho de poder darme cuenta que no solamente es actuar por miedo, porque el Evangelio es bastante claro. El Señor Jesús, cuando se presenta a los discípulos, les dice, no tengan miedo, porque para poder ver la realidad y aprender de los signos de los tiempos, uno no puede tener miedo en el corazón. Tiene que tener una paz, y esa paz no significa tranquilidad, sino la capacidad de discernir incluso en momentos de adversidad. Y en estos momentos de adversidad que tenemos, como es la pandemia, tenemos que tener esa paz en el corazón para discernir con calma cuál es el mensaje que podemos sacar nosotros. Y yo creo que una de las sugerencias es esa famosa responsabilidad. Hemos pasado tanto tiempo en un aislamiento social y ahora todavía hay una recomendación del distanciamiento social. Y en ese aislamiento social creo yo que si hemos podido tener paz y no solamente vernos desde lo externo, de la ansiedad, la angustia, de que no salimos, de que nos han metido a fuerza contra nuestros derechos, como escuchaba en algunas noticias, pero no vemos el hecho de poder revalorar y rescatar nuevamente la interrelación humana desde la parte intrafamiliar. Entonces, no vamos a darnos cuenta que no es que solamente el egoísmo de mi sentir, del mi querer, sino que yo también soy responsable de mi salud, pero también de la salud y de la vida de los demás. El Papa Juan Pablo II decía que la globalización no es simplemente un ámbito tecnológico o una visión global que puede perder la individualidad del ser humano. La globalización es una responsabilidad de la humanidad, y quizás a veces eso no lo entendemos. Yo soy responsable de mi hermano, no que yo simplemente tengo que ver por mí. Y a veces creo que esas actitudes, en lugar de quizás dar o generar una cólera, dan una sensación de pensar cuánto más necesitamos padecer o sufrir como humanidad para darnos cuenta que tenemos que pensar en el otro, que tenemos que ser y asumirnos la responsabilidad del otro en ese sentido. Muy bien, padre. Muchas gracias por estas reflexiones sobre el fortalecimiento de nuestra fe en estos momentos de tanto dolor, de tanta adversidad por la COVID-19. Estuvimos con el padre Marco Antonio Pacherres compartiendo este espacio para fortalecer nuestra fe. Gracias, padre. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bendiciones. Gracias. Buenas tardes. Y justo lo que conversábamos con el padre Marco Antonio Pacherres, hoy, después de UPAO Noticias, a las 6 de la tarde, la universidad está convocando a un taller de la palabra de Dios. Alimenta y fortalece tu fe y esperanza. A las 6 de la tarde, vía Zoom, está dirigido este espacio para toda la comunidad universitaria, donde justamente se abre un foro para conversar acerca de nuestra fe. Vamos a ir a la pausa. Ya son las 5 de la tarde con 47 minutos. Regresamos en UPAO Noticias.